Bienvenido a un nuevo capítulo de Vitali. Hoy te voy a mostrar todo lo que tienes que saber para multiplicar tus plantas y asegurarte de que todos los esquejes sean 100% exitosos. Pero lo más importante, te voy a mostrar qué pasa dentro de las plantas cuando nosotros las podamos. Vamos a hablar de sus hormonas, cuáles son las que predominan en este tipo de casos y cómo podemos, mediante las podas, darle una mejor forma a nuestras plantas, poder esquejar mejor para hacer plantines y también cómo podemos podar las raíces. Así que no te lo pierdas porque al final de este video te voy a mostrar cómo puedes podar las raíces para conseguir resultados inesperados en tus plantas. Acompáñame. Vamos a usar la pizarra para ejemplificar cómo funcionan las hormonas en nuestras plantas y cómo éstas se ven afectadas por las podas. El suelo, ¿cierto? Nuestra planta, sus ramas y raíces. Estas serían las raíces de las plantas y las ramas. Lo más importante a entender en esto es que todos los meristemos o las yemas, o bien la zona apical, ¿cierto? Que sería esta zona de acá, 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 o bien muchas veces se tienden a decir como los brotes nuevos, ¿cierto? Que serían las puntas de crecimiento de las plantas. Acá es donde se van a sintetizar principalmente las hormonas de crecimiento en las plantas y que son todas aquellas que están relacionadas cuando nosotros podamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una poda en nuestras plantas, cortamos por lo general un punto de crecimiento. Esto afecta a las plantas principalmente desde un punto de vista hormonal. Vamos a ver cuáles son las hormonas que están en este tipo de procesos y su importancia, ¿ya? Las dos principales hormonas que están relacionadas con el crecimiento de las plantas, ya sea la división celular o la elongación celular, son las auxinas y las citoquininas. Las auxinas, por lo general, se producen en las zonas donde hay luz o principalmente en las puntas de las ramas. En cambio, las citoquininas se producen en las puntas de crecimiento de las raíces y estas funcionan por gravitación. ¿Qué significa esto? Que las hormonas que las plantas produzcan en las puntas de los apicales, por lo general tienden a bajar, ¿cierto? Y esta bajada llega hasta la punta de las raíces y es por eso que cuando nosotros hacemos podas en nuestras plantas vamos a estimular el crecimiento radicular. En cambio, cuando nosotros hacemos la poda de raíces, vamos a estimular un crecimiento de follaje, hojas, ramas, ¿cierto? Esta es la clave de las podas. Si entendemos esto y lo aplicamos, vamos a tener mucho éxito en lo que sea las podas de las plantas. Ahora bien, importante revisar en la siguiente es lo que tiene que ver con dónde podar si queremos conseguir ciertos resultados. Vamos a hablar ahora cómo podemos sacar esquejes de mejor manera en nuestras plantas y cómo podemos estimular el crecimiento radicular de nuestras plantas para que así enraícen mejor, por ejemplo, después de un trasplante. Ahora vamos a revisar el tema de los esquejes. Cuando nosotros tomamos esquejes de nuestras plantas es muy importante qué tipo de esqueje vamos a tomar, la calidad que tenga esta rama. Si nosotros tomamos esquejes de las ramas más débiles, es muy probable que la tasa de enraizamiento de ese tipo de plantas sea muy reducida. Por tanto, es muy bueno poder nutrir a la planta madre antes de tomar los esquejes para que estos estén fortalecidos antes y después de tomarlos de su planta madre. Tenemos que siempre considerar que un esqueje, que sería una ramita, ¿cierto?, no tiene raíz. Por tanto, no puede absorber nada de lo que tenga en la solución nutritiva que vayamos a usar o el sustrato que vayamos a usar para propagarlo. Por tanto, es muy importante que la zona de la planta que hemos tomado esté bien nutrida, porque de esta manera va a poder pasar por un proceso llamado autofagia, que es básicamente el ayuno, donde va a recurrir a los azúcares que tenga guardados y a la clorofila que tenga guardada para poder generar la energía que necesita y así enraizar. Teniendo esto en cuenta, cada vez que queramos hacer esquejes, nos va a ir mucho mejor. ¿Qué te recomiendo de los productos que tenemos en Vitali para aplicar en tus plantas antes de tomar esqueje? Principalmente Vitalical y Tricovac. Aplicándolo de forma foliar, pulverizada en las hojas, lo que vamos a hacer es fijar estos nutrientes y microorganismos en las plantas mismas, en las ramas donde vayamos a tomar los esquejes y de esta manera asegurarnos de que la tasa de enraizamiento sea por lejos superior. Ahora te voy a mostrar cómo puedes ayudar a tus plantas a tener una mejor forma o a tener la forma que tú quieras mediante las podas. Como hablamos del tema de las hormonas o secreción de hormonas que hacen las plantas independiente del proceso en el que estén, mientras las plantas crezcan probablemente van a tener una muy alta producción de hormonas como las auxinas y las citoquininas.
cuando están en la etapa de maduración, que puede ser por ejemplo con las plantas anuales o las plantas que producen frutos, verduras, etc., lo que pasa acá es que se van nivelando y aparecen otras hormonas como el etileno o el ácido abscísico, que es un tema que vamos a revisar en otro capítulo. Ahora, lo que quiero dejarte en claro es que si tú podas una parte de tus plantas, la señal que le estás dando, el estímulo que estás dando, es que en esa zona es hostil. Puede que haya depredadores, la planta lo va a entender como un ataque. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traslocar todos los azúcares hacia la zona donde no exista esta hostilidad. Entonces, un caso a ejemplificar. Si yo corto las hojas o ramas de la zona baja de mis plantas, lo que voy a generar es que ésta se elongue hacia arriba. Por tanto, si yo estoy buscando que la planta sea más alta que ancha, ¿cierto? Como un arbolito, lo que debes hacer es siempre ir podando las ramas de las zonas bajas. Si lo que yo busco es lo contrario, ¿cierto? Que crezca más frondosa en vez de alargada, donde debiese cortar es en las zonas altas. No es necesario cortar todas las ramas, sino que con que vayamos cortando los meristemos, que sería como la poda conocida como apical, lo que voy a hacer yo es estimular esta redistribución de hormonas de crecimiento y hacer que la planta crezca más de abajo hacia arriba y que se vuelva más frondosa. De esta manera podemos aplicar este tipo de consejos en jardinería, en la huerta, en nuestras plantas de interior o en el cultivo que nosotros hagamos. Es muy importante este concepto porque, como vimos anteriormente al principio del video, tiene que ver con la translocación de las hormonas o de la producción de las hormonas. Las auxinas se producen arriba, las citoquininas se producen abajo, pero todas terminan llegando a todos los extremos de las plantas, porque están presentes en todos los tejidos de las plantas. Y eso siempre es importante considerar. Como resumen, es muy importante las podas hacerlas, idealmente con artilugios o tijeras que estén desinfectadas, ¿cierto? Para no transmitir enfermedades a otras plantas si es que hay alguna enferma. Y también hacerlo en una temporada donde haga más calor que frío. Si tú quieres hacerlo igual aunque haga frío, no hay problema, pero es importante que el medio de cultivo donde tú vayas a poner los esquejes esté climatizado, que tenga una temperatura al menos de 21 grados, ideal de 25 grados constante. Así, la tasa de propagación de tus esquejes va a ser superior. Otro punto importante, nosotros podemos podar raíces o podemos podar ramas para estimular el sentido contrario. Esto quiere decir que, supongamos que yo quiero hacer que mis plantas enraícen porque las acabo de trasplantar, una poda apical sería un buen ejercicio para estimular el crecimiento radicular. En cambio, si lo que yo estoy buscando es que mi planta vuelva a renacer, que aparezcan brotes nuevos, sería ideal podar raíces. De esta manera voy a estimular la producción de citoquininas y de auxinas que se vayan hacia arriba y así producir brotes nuevos. Espero que este capítulo te haya gustado. A mí lo que más me interesa respecto a esto tiene que ver con la tasa de propagación, o de enraizamiento de tus esquejes. Recuerda eso, es muy importante que las ramas que tú vayas a tomar estén bien nutridas, porque si pasan por el proceso de autofagia sin una buena nutrición, es muy probable que no enraicen. Y ahí puede estar el problema de por qué cada vez que haces esquejes no te resulta. Así que aplica estos tips. Como te dije, puedes usar Vitalical, Tricovac para solucionarlo. Así que espero que te haya gustado este capítulo. Si no te has suscrito aún, hazlo, dale me gusta si te gustó y coméntanos cualquier duda que tengas sobre este tema. Nos vemos en otro capítulo.